Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 1 en adelante. Gloria al Señor. Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante, hermanos. Gloria a Dios. Bájale un poco. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Se escucha bien, hermanos? Dice así, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor, amados hermanos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta asimismo a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén y amén. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por un día más de vida que nos concediste, Señor. Te rogamos, te pedimos que tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedas traernos la luz, Señor, para comprender y entender lo que en este día puedes hablarnos a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra produzca en nosotros al 100%, sabiendo que esta tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Así sea tu palabra obrando, así sea tu palabra trabajando en cada uno de nosotros. Concédeme la gracia de compartir esta palabra. Concede la gracia a mis hermanos, Señor, de recibirla, de oírla, Señor. Así te pedimos, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, esta carta, ¿no? De Tito, de Pablo a Tito. Bájale un poquito más, por favor, hermano. Gloria al Señor. Gracias. Muestra algo tan hermoso, ¿no? Tan que no me había dado cuenta, ¿no? Muestra la capacidad que Pablo adquirió de no mirar las cosas que se ven, sino que adquirió la capacidad de mirar las cosas que no se ven. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la mirada en este tiempo final, en las cosas que no se ven, aprender a poner la mirada en las cosas que no se ven. ¿Por qué? Pablo había dejado a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente, para que estableciese anciano, ¿no? Y dice, y le habla acá habla de los obispos, ¿no? Dice el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, que dice, porque es necesario, esto es necesario, dice, porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, dice, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Ese era el trabajo que él tenía que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era la tarea, ¿no? De corregir lo deficiente. Y había ahí en Creta, estaban los cretenses que eran
malas bestias, glotones, mentirosos, pero él decía que ellos tenían que ser sanos en la fe. O sea, él adquirió la capacidad de poner la mirada no en la conducta de los que estaban ahí en Creta, de lo que podían, de lo que estaban haciendo en su conducta, ¿no? En lo que se podía ver con los ojos naturales, sino que él estaba mirando lo que Dios podía hacer en los corazones si ellos creían. No estaba mirando las cosas que se ven. Y lamentablemente, amados hermanos, hay muchos hermanos, hermanas, que ponen la mirada en las cosas que se ven. Y nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas que no se ven. El Señor dice en su palabra, ¿no? En Corintios dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, ¿no? O sea, ahí da un mandamiento, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero para mirar las cosas que no se ven hay que cerrar el ojo natural, humano, y abrir el ojo espiritual. Es un ojo espiritual que se abre por la fe. Y poder mirar eso. Y esto era lo que Pablo estaba mirando en ese lugar. Había una conducta, eran glotones, mentirosos, malas bestias. Mire que hay bestias, pero estas eran malas bestias. ¿No? La conducta era terrible. Yo he leído la historia, dice que los de Creta eran las peores personas que había sobre la faz de la tierra en su comportamiento. Gloria al nombre del Señor. Pero Pablo no miró eso, sino hubiera dicho, mira, pegate la vuelta porque con esto no hay arreglo. Pegate la vuelta, vamos a otro lado. Vamos a andarte a la isla de Malta, no sé. Andate a otro lugar porque si esto suena así, no hay arreglo. No tienen arreglo, entonces, ¿con qué lo vamos a arreglar? Pero él sabía que tenía algo que los podía arreglar, que si creían, iban a cambiar la conducta, iban a dejar de ser lo que eran para ser lo que Dios iba a formar en ellos. Para ser hijos de Dios, para transformarse en personas que iban a ser útiles para el Señor, para el Evangelio. Y esta carta muestra esas cosas, ¿no? Muestra esto, que en realidad no lo dice en ningún lado, pero podemos nosotros mirarlo, sí, mirarlo con los ojos que no se ven. Miremos a Pablo acá mirando las cosas que no se ven. Mirando lo que se podía hacer, ¿con qué? Con lo que se tenía. ¿Qué es lo que tenían? Tenía la sana doctrina. La sana doctrina expuesta por medio de Tito iba a hacer que ellos cambiaran. Iba a hacer que ellos dejaran de ser lo que eran, ¿no? Había quienes estaban, ¿no? Ahí, dice, vamos a meditar algo un poquito sobre esto, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahí estaban lo que estaban hablando cosas vanas. Dice, habla, ¿no?, de contumaces, habladores de vanidad y engañadores. Y la palabra contumaz significa no sometido a gobierno. Estaban, dice, los contumaces, los habladores de vanidades. Los habladores de vanidades significa la palabra un hablar que carece de razón y de valor y que evidencia un indisciplinado estilo de vida. Estaban los engañadores. Engañador significa un impostor, alguien que se hace pasar por alguien que en realidad no es. O sea, se estaban haciendo pasar por maestro, pero que en realidad no eran impostores, eran engañadores. Y estaban trastornando casas enteras. Estaban trastornando la fe de los hermanos. ¿Por qué? Por ganancia deshonesta. ¿No? Los contumaces eran aquellos que no estaban sometidos a ningún gobierno, o sea, no estaban sujetos a nadie en la congregación, no estaban sujetos a nada, ni siquiera al Señor. Estaban haciendo el trabajo que ellos querían, porque querían una ganancia, sacar una ganancia de ese trabajo, y estaban trastornando. Dice, habladores de vanidades, alguien que tiene un hablar que no produce nada, vacío en su resultado. Un hablar, amados, que carece de razón, que carece de valor, que no puede producir ningún cambio en las personas que están recibiendo sus enseñanzas.
Y eso es algo tremendo, porque yo lo asocié con el pasaje de Judas, el versículo 10 de Judas, ¿no? Que habla ahí en Judas, dice que aquellos que se corrompen como animales irracionales, ¿no? Y ahí en la palabra corromper en Judas, versículo 10, significa esto, escuche, significa destruir corrompiendo, llevando así a un estado peor. Con el significado de destruir, se usa de dañar a la iglesia local apartándola de aquella condición de santidad, de vida y de pureza de doctrina en la que debieran permanecer. Y a todos estos contumaces, habladores de vanidades, ¿no? Aquellos que carecen de valor, vienen con su mensaje a corromper a la congregación, a corromper las casas, a corromper a los hermanos. ¿Qué es corromper? Lo que leímos recién. Significa destruir corrompiendo, llevando así a un estado peor. En vez de llevarlo a un estado mejor, con su palabra, con su mensaje, lo llevan a un estado peor. Y no solamente eso, dice que con el significado de destruir se usa de dañar a la iglesia local, dice, apartándola de aquella condición de santidad y de pureza de doctrina. Cuando se la aparta a la congregación de esa condición de santidad y de pureza de doctrina y se le mete el engaño, no puede producir la palabra de Dios lo que tiene que producir en los hermanos. Y acá necesitaban que, pero dice, más tú en el versículo dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, porque sabía Pablo que la sana doctrina iba a producir lo que tenía que producir y con eso iba a ser suficiente para taparle la boca a lo que estaban hablando. Me lo noté porque ya con los años no se olvidan las cosas. Quiero decir, los otros días, la semana pasada, ¿me escuchan? La semana pasada me llamó una hermana, no sé si era una pastora o no sé quién, me decía, una hermana que me llamó para preguntarme, para pedirme datos de un hermano que se congregaba acá. En todas las cosas que me preguntó, las cosas que me habló, me comentó de este hermano que se congregaba acá, que se está congregando ahora en otro lugar, me dijo algo que en realidad me molestó. Me preguntó algo que me molestó. Pero en realidad la hermana no me preguntó como para contender, o sea, no escuché el tono de la hermana como que quería contender conmigo. Pero igualmente la pregunta me molestó. Me dijo, dice, ¿en qué nombre lo bautizaron? Bueno, entonces, la verdad que eso me molestó mucho, ¿no? Porque fui a la Biblia y porque he escuchado que hay lugares que los rebautizan a los hermanos. Busqué la palabra rebautizar en la concordancia que Strong y no encontré la palabra rebautizar. Entonces me puse a pensar, ¿no? A meditar, porque en realidad son cosas que llevan a una condición peor a los hermanos. Estas cosas que hacen. Y no lo digo con el ánimo de contender, sino con el ánimo de aclarar. Y de que ustedes sepan qué van a contestar también. Puse a mirar, ¿no? Y no existe la palabra rebautismo. O sea, no es bíblico, no hay un respaldo de eso, ¿no? Y hay quienes dicen que el que bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no tiene validez si no se bautiza en el nombre de Jesús. Hay quienes dicen que los que bautizan en el nombre de Jesús no tiene validez porque no se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me puse a buscar, ¿no? Y en realidad esta palabra de Mateo 28, 19, donde el Señor mismo dice, ¿no? Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una palabra dicha por el mismo Señor. Y después de la ascensión en Hechos de los Apóstoles, ya nos encontramos con el nombre del Señor. Nos encontramos con el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a Él se le da, como dice el versículo Colosenses 1:18, ¿no? A Él se le da
para que tenga la preeminencia en todo. Y Filipenses dice que Él fue exaltado hasta lo sumo y se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, después de Mateo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles ya se comienza a usar solamente el nombre de Jesús. Ahora, surgen dos preguntas. Primero, si yo tengo que rebautizar a un hermano, no es bíblico. Y ¿a dónde no? La pregunta surge, dice, entonces significa que hay dos bautismos. Si uno hay que bautizarlo, hay unos que lo bautizan en el nombre de Jesús, otros lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa que hay dos bautismos. Pero según Efesios capítulo 4, verso 5, dice que hay un solo bautismo. Que no hay dos bautismos, hay un solo bautismo. Entonces, si hay un solo bautismo, alguno de los dos está equivocado o no, algo no se entiende. Entonces, mire, la respuesta es fácil. Busque usted en la Biblia y dígame a dónde dice la Biblia que si yo bautizo a un hermano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no vale ese bautismo. ¿A dónde dice? ¿A dónde dice la Biblia que si yo bautizo a un hermano en el nombre de Jesús, ¿a dónde dice la Escritura que ese bautismo no tiene validez? ¿A dónde lo dice? Yo estoy seguro que ninguno de estos va a encontrar nada de eso. Entonces, ¿qué es? Una diferencia de opinión en un punto de doctrina. ¿Y que lo usaron para qué? Para separar a los hermanos. ¿Se da cuenta? Porque en ningún lado me dice a mí que si yo bautizo a un hermano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no tiene validez. O si leo la palabra en el nombre de Jesús, no tiene validez. O si la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco tiene validez. No dice la Biblia en ningún lado eso. Entonces, no me da a mí autoridad para separarme en un grupo y decir, nosotros somos los de la Trinidad, o ustedes son los de solo Jesús, y nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, y nosotros bautizamos en el nombre de la Trinidad. En ningún lado existe eso. En ningún lado. Es más, amados hermanos, la Biblia habla en el capítulo 6, en el verso 1 en adelante de Hebreos, dice, dejando ya los primeros rudimientos de la doctrina de Cristo, nosotros vamos hacia adelante a la perfección. Y hay una de esas cosas que dice, que dejar ya los primeros rudimentos habla de la doctrina del bautismo. No dice que la abandone o que no le dé importancia, dice que la dejemos porque ya está puesto un fundamento, ahora vamos adelante a la perfección. Y aquellos que son habladores de vanidades no pueden llevar a la perfección a nadie. Lo llevan a una condición peor. ¿Por qué? Porque por medio de estas cosas, ¿qué hacen? Lo único que hacen es causar división entre los mismos hermanos. No sé, el que quiera contender, que contienda. Nosotros no estamos para contender, pero sí estamos para aclarar. Nuestro ministerio es para aclarar. Y no sé, yo no digo que lo sé todo, pero me he tomado el trabajo de estudiar los versículos y sí, el nombre de Jesús aparece sobre todo nombre. Y sí, porque si la Biblia dice que es un nombre sobre todo nombre. Entonces, pero en ningún lado me dice que lo otro que yo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no tiene valor. Aún así, el Mateo 28 lo dice el mismo Señor Jesucristo. Lo que yo quiero hacer entender o que quiero que quede claro esto, que en ningún momento nos da a nosotros el permiso para separarnos, para dividirnos, para hacer una doctrina de esto y buscar una separación, que es lo único que hace, separar estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, estas cosas, ¿qué hacen? Los habladores de vanidades, porque en realidad estas cosas son vanidades. Son, como vienen engendradas por una sabiduría humana, son cosas vanas, que no le producen ninguna sanidad a la iglesia, no le producen ninguna perfección a la iglesia, la llevan a una condición peor con todas estas cosas. Que en realidad son cosas, la verdad, de niños. Discutir sobre estas cosas son cosas de niños, la verdad. ¿No? Pero, como ya le dije, nosotros no estamos para discutir, estamos para aclarar. El que quiera contender, mire, que contienda todo lo que quiera. Nosotros no estamos para contender. Pero estas cosas son de esta forma, así. ¿No? Y bueno, pero acá en Tito estaban aquellos que estaban hablando vanidades, aquellos que estaban hablando y lo que estaban hablando, en vez de llevarla a una condición mejor,
los llevaba en una condición peor a los hermanos. Y, amados hermanos, Pablo sabía, como estaba puesta la mirada en lo que tenía, estaba puesta la mirada en las cosas que no se ven, entonces sabía que lo que él tenía lo iba a cambiar la conducta de los cretenses. Dice, mas tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es esa pureza de enseñanza que produce realmente un cambio, una vida espiritual y un cambio espiritual, una salud espiritual en la iglesia, donde se puede ver que Dios está trabajando con los hermanos, donde se puede ver que realmente los hermanos van cambiando. ¿Amén? Amén. Ya una vez que tiene el conocimiento, usted sabe lo que tiene que hacer. Si no lo hace, es porque no quiere hacerlo. Acá no se puede decir que es ignorancia. O sea, usted sabe bien lo que tiene que hacer. Y el que no lo hace simplemente porque no lo quiere hacer, porque se rebela contra la palabra de Dios, porque realmente no decidió no hacerlo. Pero la verdad está delante de nosotros y esa verdad siempre va a estar ahí y siempre va a estarnos mostrándonos el camino correcto a nosotros. Que usted lo haga o no es otra cosa, pero si lo toma, si lo aplica para su vida, entonces va a comenzar a notar un cambio, una obra realmente hecha en nosotros. Ahora, cuando empieza, más tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, nos llama la atención porque no comienza a describir las doctrinas básicas de la Biblia, sino que comienza a describir la conducta de cada hermano en la congregación. Empieza por los más ancianos. Empieza que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Comienza a mostrar, ¿no?, lo que va a hacer la sana doctrina en los hermanos, en el corazón. Y comienza por los ancianos. ¿Se da cuenta? Y no le hace acá un estudio del bautismo, de aceptar a Cristo, de la santificación, de la regeneración, sino muestra lo que va a producir directamente esa sana enseñanza en el corazón, o lo que tendría que producir. Entonces, ¿por qué? Porque los ancianos son parte de la iglesia. Los ancianos, las ancianas, son parte de la iglesia. Y, amados hermanos, los que están en la iglesia y los que son ancianos, tienen que comenzar a ver esa conducta. Sanos en la fe, en la paciencia. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están años en la iglesia y en vez de ser cada vez más buenos, son cada vez más malos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, pero está la sana doctrina, está la sana enseñanza, que le va a cambiar su conducta, y empieza por los ancianos, por las ancianas. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ser sano en la fe, en el amor y en la paciencia es creer que se va a llevar a cabo algo que todavía no se ve. Mirar a los hermanos, mirar las cosas que están haciendo y ver que uno es sano en la fe, y que por más que vea el error, por más que vea la conducta, las cosas que están haciendo en la carne, humanamente, van a cambiar si creen. Y a nosotros nos manda, a los ancianos les manda a ser sanos en la fe, sanos en el amor y en la paciencia, que es de mucha necesidad en los ancianos, en hermanos que se van haciendo maduros en la iglesia, que en vez de ser más buenos son cada vez más malos. Y que la necesidad que tiene la iglesia o la congregación de que haya estos tipos de hermanos en la congregación, para que los que llegan se encuentren con ancianos, con hermanos maduros que los puedan ayudar, que los puedan dirigir, que puedan darle un buen consejo, que puedan darle una buena palabra, que puedan hablarle algo que lo va a ayudar. Es muy necesario eso. Pero como los ancianos piensan que porque son ancianos no van a aprender más, o que, no sé, ya tienen su vida formada, nosotros sabemos que el anciano que llega es anciano, pero la vida que Dios nos dio a nosotros es nueva. Y no importa todo lo que haya vivido hasta cuando llegó a la iglesia, no importa, Dios la hace toda nueva. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, cuando Dios dice todas hechas nuevas, son todas hechas nuevas. No importa lo que haya vivido en su vida humana anterior, no importa, Dios lo hace todo nuevo. Y entra a la iglesia como anciano, pero un niño espiritual que tiene que aprender a conocer al Señor, que tiene que aprender a tener experiencia, que tiene que aprender acá, como dice, ¿no?, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No, dice, las ancianas asimismo que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mire el trabajo.
Mire qué trabajo, amados hermanos. Ser maestras del bien. Y eso de lo que habla esta epístola, ¿no? Se ocupa del bien. Habla acá, dice, palabra, el versículo capítulo 3, verso 8, dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse, dice, en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y esto es lo que se ocupa Pablo acá, de que hacerlos entrar en un camino que donde las cosas que se ocupen sean buenas y útiles. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, mire lo que encontré, ¿no? Yo hablé, no le voy a decir palabra por palabra, pero encontré algo acá. Dice, no calumniadoras. La calumnia. ¿Sabe lo que significa calumnia? Calumnia significa diablo. Calumniador significa diablo. Dice, falso acusador. La referencia es a personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. Ese es un calumniador. Y dice a las ancianas que no sean calumniadoras. En realidad esto es para todos. No tan solo para las ancianas, sino es para todos. No ser calumniador, o sea, que no se ponga en hacer un trabajo del diablo. Porque el diablo es falso acusador. Y eso es lo que el diablo hace. ¿Qué hace? ¿Se encarga de qué? Se encarga de mirar los defectos o de buscar defectos en Dios para contárselo al hombre. Ese es un falso acusador. Para contarle al hombre, ¿cómo puede Dios permitir esto? ¿Cómo puede permitir Dios las guerras, las pestes, que muera tanta gente? Comienza el diablo a ser un falso acusador y de presentarle a los hombres, de alguna forma, de alguna manera, que en Dios hay algo malo, que en Dios hay algo que no funciona. Es un falso acusador. Es alguien que está inclinado a encontrar defectos y como diablo, está buscando defectos en Dios para comunicárselo a la humanidad y para que la humanidad no crea en Dios. Pero también están aquellos que están dedicados a buscar defectos entre la iglesia, entre los que están en la iglesia y a desparramarlo y están haciendo el trabajo del diablo. Y dice que no sean calumniadoras, que nosotros no encontremos nunca, amados hermanos, haciendo el trabajo del diablo. Sino que nos encontremos como Pablo, mirando las cosas que no se ven. Tenga esto en mente porque vamos a seguir hablando de estas cosas. Mirando las cosas que no se ven, mirando las cosas que tienen verdadero valor, porque en realidad las cosas humanas no son de ningún valor para nadie. De ningún valor. Las cosas humanas, las manifestaciones humanas, son manifestaciones humanas y están ahí, y que en realidad no benefician a nadie. Pero Dios no nos manda a nosotros a mirar esas cosas como el diablo. ¿Nos manda a qué? Nos manda a nosotros a ocuparnos de cosas buenas y útiles. A que uno se pueda ocupar de cosas buenas y útiles. Cuando uno está en la niñez espiritual, y claro, está mirando cosas humanas, seguro. Seguro, pero acá Dios nos habla, nos muestra quién estaba acá mirando enfrente de personas que eran, mire, que si usted se piensa que tiene una mala conducta, mire los cretenses. La conducta que tenían. Si usted lee la historia de ellos, los comentarios que había en los historiadores que se dedicaron a estudiar lo que eran esto, mire, nosotros somos niños de jardín de infantes. Pero Pablo miraba a la fe, miraba a la palabra, miraba a lo que tenía, sabía Pablo que, ¿por qué? Y si él había sido injuriador, perseguidor, había sido un asesino, pero dice que había sido recibido a misericordia y que la gracia fue mucho más abundante con la fe y el amor. O sea, que todo lo que él había sido, había matado a los creyentes, a los cristianos, lo había perseguido, pero cuando fue al encuentro, Dios le salió al encuentro, se encontró con la gracia de Dios. Se encontró con algo que lo cambió para siempre a él. Bueno, eso mismo que lo cambió a él para siempre, lo iba a cambiar a los cretenses y también nos va a cambiar a nosotros. Si cree, porque acá es por la fe, si usted no cree, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros dejamos de hacer, todas las cosas que hacemos, lo hacemos por causa de la fe. El que no hace algo es porque no cree. Gloria al nombre del Señor. Pero acá le manda a que se ocupen, le manda en la carta, ¿no? A que se ocupen de las cosas que son buenas y útiles para los hombres. ¿No?
Y esas cosas, dice, quiero que insistáis con firmeza. ¿Por qué? Porque eso va a producir algo. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mire el trabajo, ¿no?, de la mujer. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, esclavas del vino, maestras del bien. Dice, que enseñen. ¿Vio? Que enseñen. ¿Que enseñen cómo? ¿A dónde? Que enseñen detrás del púlpito, que se pongan de pastora, que se pongan de... No, ¿cómo enseñan? Acá dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mire qué trabajo. Ahora, para que una mujer pueda enseñar a amar a su marido, a una mujer joven a amar a su marido y a sus hijos, primero lo tiene que amar ella. Primero tiene que amar a su marido, amar a sus hijos, amar su hogar, amar lo que es como mujer, amar el lugar que Dios le dio, amar la posición que tiene, y va a poder enseñar a las más jóvenes a amar a su marido, amar a sus hijos, a ser cuidadosa de su casa. ¿Por qué? Porque lo ama. Pero si no ama lo que hace, no ama el lugar que Dios le dio, no ve el lugar de privilegio que le dio como mujer, porque acá no habla en ningún momento que la mujer es una esclava, no, es una coheredera de la gracia de la vida. Dios no es machista. ¿Se da cuenta? Dios le dio a cada uno su lugar. El que le gusta contender, que contienda. El que le gusta opinar, que opine. Pero acá le dio un lugar a la mujer, al hombre, a los hijos. Un orden que Dios dio. El que le guste, el que no le guste, no le guste. Pero acá le dio un lugar y le dio una tarea, le dio un trabajo. ¿Ve? Entonces no se trata solamente de saber teología, de saber la Biblia de punta a punta. Se trata de esta vida práctica, de que enseñen a las mujeres, ¿no?, a más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, dice, a ser prudentes, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este es el pensamiento de Dios. Mire, estaba leyendo un libro, ¿no?, que se llama Un único camino. Se llama Un único camino. Es un libro pequeño. Y en ese libro encontré varias cosas de mucho interés. Y una de las cosas que me causó mucha curiosidad es que en Un único camino se llama el libro porque en los años 60, 70 hubo vio como el sticker que se pone en los carritos hoy de los pescaditos, que son pescaditos de dulce, que es cristiano. Bueno, pero en aquel tiempo, en los 60, 70, había una señal que se hacía así y que significaba un único camino a Dios. Y eso tuvo mucha resonancia en ese tiempo, y había un movimiento que hablaba sobre un único camino a Dios. Pero resulta que en esos años, en 100 años atrás, salió el pensamiento modernista, y después, en estos años, en estos últimos años, nació el pensamiento postmodernista. Ese pensamiento postmodernista dice que no hay una verdad absoluta, que no hay una verdad universal, que no hay una verdad absoluta, que el hombre tiene su propia verdad. O sea, al decir el postmodernismo, al decir que no hay una verdad absoluta, significa que esta Biblia no es la verdad absoluta. Que Dios no existe, que Dios no es la verdad, y que cada hombre tiene su propia verdad. Y ese pensamiento se metió en la iglesia. Porque, yo hago las cosas así, para mí es así, está bien, pero por ahí está equivocado. Pero cada uno tiene su propia verdad. Y sin embargo acá nos encontramos con una sola verdad. Nos encontramos con la Biblia, que es la verdad de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Que la palabra de Dios es la única verdad. Entonces ese pensamiento, amados hermanos, se metió en la iglesia, y lo tienen ¿cuántos hermanos? ¿Cuántas hermanas? Yo soy así, a mí no me importa, esta es mi verdad. Yo soy así y no voy a cambiar. Así. Entonces están negando la verdad de Dios. Están negando el poder del Evangelio. Y esto se mete a la iglesia. ¿Por qué? Y con cada uno con su doctrina. ¿A dónde dice la Biblia que tiene que ser cada uno con su doctrina? En ningún lado dice. Dice que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dice que todos. Y quienes toman una parte de una doctrina para hacer una secta, para dividirse, para separarse.
Y una sola doctrina nunca puede llevar al pueblo de Dios al crecimiento, a la madurez y a la perfección. Nunca. El conjunto de toda la doctrina de la Biblia nos lleva a nosotros a la madurez, a la perfección. ¿Se da cuenta? Y este pensamiento postmodernista se ha metido en la iglesia. ¿Para qué? Para cada uno tener la excusa de que tiene su verdad y de que nadie le puede enseñar otra. Y sin embargo, la Biblia es la única verdad, como se decía en ese tiempo, es un único camino. Hay una única verdad y la quieren cambiar. Este es un ataque del diablo, amados hermanos. Tan sutil, es el pensamiento humano, la sabiduría humana trabajando, haciendo su trabajo que es diabólica, que proviene del hombre que es diabólica, es terrenal, animal y diabólica. Bendito sea el nombre del Señor. Yo hago así, a mí no te metas porque yo hago como quiero. ¿Cuántos piensan así? Y estoy hablando de cristianos, ¿no? A mí yo hago como quiero, yo hago así, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Sin embargo, acá la Biblia habla de un solo camino, de un solo pensamiento y de una sola verdad. Y habla la palabra de Dios de cambiar el pensamiento, de poner el pensamiento del hombre, acomodarlo al pensamiento de Dios. Capítulo 12, verso 1 en adelante de Romanos. De que se renueve en el espíritu de la mente, que cambie el pensamiento, que haya un ajuste del pensamiento al pensamiento de Dios. ¿Para qué? Para que se produzca un verdadero cambio, un verdadero cambio de vida. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a sí mismo a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿No? Acá dice, mostrándose fieles en todo. O sea que la fidelidad se puede mostrar. Ser fiel en todo significa que nosotros, amados hermanos, hacemos como Dios enseñó. Creemos a lo que Dios nos comunicó, nos enseñó y nos conducimos fielmente con la enseñanza. ¿No? Dice, cuando habla de los obispos, cuando habla, dice, ¿cuál es la característica? Retenedor de la palabra, fiel. Tal como ha sido enseñado. O sea, que no le ponga ningún cambio, que no le cambie nada. Que sea retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Clarito, ¿no? No le cambies nada. Así está perfecta, así como Dios le dio la revelación de la Escritura, la dio, así es, y nada se puede cambiar. El que es fiel no va a cambiar nada, va a ser fiel, se va a mostrar fiel en todo, ¿no? Y eso tiene valor en este tiempo final, en un tiempo donde todo cambia, en un tiempo donde las congregaciones cambian, los hermanos cambian, ¿no? Donde cambian cuántas cosas, aún cuánto están cambiando la Escritura, aún cuánto ni siquiera la usan para predicar. En un tiempo que está cambiando, a nosotros se nos dice ser fiel, mostrándonos fieles en todo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornar la doctrina, ¿no? Y leía un ejemplo, ¿no? De adornar. La palabra adornar ahí significa poner en orden. Significa acomodar, significa poner en orden, ¿no? Y habla un ejemplo de una joya que es puesta, colgada en el cuello de una mujer y que la hace más hermosa. Hay mujeres que son hermosas y que se le cuelga un brillante, algo, y la hace más hermosa. ¿No? Este escritor decía, ¿no? Es algo que se acomoda en un lugar que hace que brille más, que resplandezca más, ¿no? Y ese es el trabajo nuestro, el trabajo de la iglesia, es adornar en todo la doctrina para que resplandezca más, para que se muestre más atractiva, ¿no? Y no tiene que ver con la hermosura exterior de la carne, ¿no?
sino que tiene que ver con algo que se muestra, con algo que se exhibe, con algo, amados hermanos, que causa un anhelo o un deseo de tomarlo, ¿no? De una conducta que se muestra, como habla acá, ¿no? Del orden que se muestra, de los ancianos, de las ancianas, de las hermanas cómo enseñan, de las hermanas cómo se comportan, de las hermanas cómo son castas, respetuosas, cuidadosas de su casa, ¿no? De cómo son los jóvenes. Se exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, ¿no? A que no sean verdaderamente, entiendan lo que es la prudencia y puedan manifestarse y mostrarse como prudentes, ¿no? A mostrarse en todo fieles, ¿no? Algo que va a adornar la doctrina, o sea, que lo que se habla, lo que se muestra, está de acuerdo con lo que se enseña. Y ese es el trabajo nuestro, ¿no? Ese es el trabajo individual, ¿no? De ocuparnos de cosas, ¿no? De insistir en estas cosas con firmeza y de ocuparse de cosas buenas y útiles que son a los hombres. ¿Para qué mirar las cosas que se ven, amados hermanos? Si Pablo no estaba mirando las cosas que se ven, estaba mirando lo que no se veía. Y por causa de lo que no se veía, pudo hacerlo quedar a Tito en Creta y pudo entender y decirle, tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque esto va a cambiar el corazón, va a cambiar la conducta, va a ver lo que va a suceder. Voy a enseñar lo que está de acuerdo con esto. No miré la conducta, no miré nada de lo que está alrededor. Enseñarles con sana enseñanza y va a ver lo que va a pasar. Estaba mirando las cosas que no se ven. Eso tiene mucho valor. Tiene mucho valor, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a muchos lo va a hacer apartar del camino. A muchos los está haciendo apartar del camino. ¿Sabe qué es? Mirar las cosas que se ven. Mirar las cosas que se ven, amados hermanos, es apartarse de la fe. Y eso es apostasía. Porque la fe nos hace mirar a nosotros las cosas que no se ven. Pero el mirar las cosas que se ven nos hace apartar a nosotros de la fe y nos hace correr el peligro de quedar a un costado del camino, de apartarnos del camino. Como le contaba anoche, ¿no? de esa hermana que se apartó de la fe y que dijo que Dios no existe. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, esto tiene mucho valor para nosotros, amados hermanos. ¿De qué? De ocuparnos de cosas que realmente aprovechan, de ocuparnos de cosas realmente que son buenas y útiles. ¿Para qué ocuparse de cosas que no son útiles? Por eso es que para ocuparse de esas cosas, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que velar, tiene que juzgar. Tiene que juzgar cada día, en cada momento, lo que va a hacer, si es útil o no es útil. Si va a servir o no va a servir para su vida espiritual. Esas son cosas que, amados hermanos, el cristiano las tiene que conocer, las tiene que practicar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No? Gloria al nombre del Señor. No puede ser que encontremos más utilidad en una novela que en un culto. Entonces estamos mal. ¿No? No digo que usted mire novela, le pongo un ejemplo nomás. No se me enoje. Pero le pongo un ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba en la carne y era niño en la iglesia, el culto se hacía tarde y yo era diácono y estaba mirando el reloj. ¿Cuándo va a terminar? Tengo que ir a ver la película. En serio. Y terminaba el culto y para casa. Gloria al nombre del Señor. Pero encontrar cosas buenas y útiles, ¿a dónde se encuentran? Se encuentran solamente en Dios. Las cosas buenas y útiles se encuentran solamente en Dios. Cosas buenas y útiles. Aparte, amados hermanos, que esto va a dejar un resultado. Cada cosa buena que usted haga, útil, que usted haga para el Evangelio, que usted haga para el Señor, va a quedar anotado en el libro de memoria, hermano. Va a quedar usted y eso va a ser el premio suyo. Va a ser la corona, va a ir formando cada cosa buena y útil, va a ir formando la corona suya. Cada cosa buena y útil va a ir formando su vestidura allá arriba. ¿Se da cuenta? Entonces, ocupémonos de esas cosas.
El mundo ya sabemos las cosas que quiere hacer, sabemos que nos quiere arrastrar para un montón de lados. Ya lo sabemos eso, pero nosotros estamos acá, estamos en Cristo, estamos en el cuerpo, estamos en el Señor y sabemos y tenemos la capacidad de decidir, de juzgar, de hacer. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, así, ¿qué se manifiesta? Se manifiesta el poder del Evangelio, se manifiesta la luz del Evangelio, se manifiesta el poder del Evangelio y se manifiesta una conducta en medio de la iglesia. La sana doctrina es la doctrina que produce vida, no que produce muerte. Como le hablé, ¿no? De estos engañadores, contumaces, ¿no? Aquellos que no están debajo de ninguna autoridad, que hablan y hablan cosas que no tienen valor, que lo único que hacen es dividir y separar a los hermanos. Pero nosotros, dice, más tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, habla lo que está de acuerdo con la verdad. Gloria al nombre del Señor. Que nosotros podamos encontrar, amados hermanos, que encontremos nosotros en este tiempo final cosas buenas y útiles en el Evangelio, significa que estamos mirando las cosas que no se ven. Que usted encuentre una cosa buena y útil en el Evangelio, en Cristo, en la congregación, en la iglesia, significa que está mirando las cosas que no se ven. Sin embargo, hay quienes no han encontrado nada bueno y útil y se han estado un tiempo acá y se han ido. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Encontrar cosas buenas y útiles, amados hermanos, tiene que ver con nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, en este tiempo, amados hermanos, en este tiempo, nosotros tenemos que encontrar estas cosas buenas y útiles. Gloria al Señor. En el trabajo uno encuentra cosas buenas, útiles, porque son útiles para su vida, ¿no? Cobra el cheque y se va a comprar lo que necesita. Gloria al nombre del Señor. Acá, amados hermanos, dice que nosotros que ha llamado a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. O sea, que en la fe encontremos algo útil nosotros. Porque si se pierde la fe, si se aparta de la fe para andar por lo que se ve, uno se mete en un camino que no va a tener de vuelta. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar juntos al Señor y le damos gracias al Señor por este día que Él ha permitido que podamos estar en su presencia, frente a su mesa, amados hermanos, para compartir el cuerpo y la sangre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado conforme a tu Espíritu Santo puesto en mi boca. Señor mío, te ruego, te pido, Señor, que sepas tú hacer mucho más abundantemente de lo que he sabido hablar o explicar conforme a la gracia que tú has dado, Señor mío. Te ruego, te pido, Señor, que todos nosotros, Señor, en este tiempo final podamos echar mano de las cosas que son buenas y útiles a los hombres, Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que podamos, Señor, mostrar la sana doctrina, exhibir la sana doctrina, Señor. Alabado sea tu nombre, que podamos adornar la sana doctrina, Señor. Te damos gracias y nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú vas a hacer mucho más abundantemente en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, amados hermanos, a alabar al Señor. Vamos a adorarlo, amados hermanos, y vamos a preparar nuestro corazón para el cuerpo y la sangre. Vamos a preparar el corazón para participar de este cuerpo y de esta sangre que fue preparado para nosotros, amados hermanos. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya.